Hola Judith, un Hola. gusto tenerte acá en el Living de la Corriente. Bueno. Judith Martínez, autora, psicóloga, sexóloga, madre, esposa, hija. Qué bueno. Todo Yo eso. alegre de estar acá, feliz sobre todo por este proyecto que he dado a luz, que la verdad que bueno, emocionada sobre todo, lo que más me emociona es bueno que se ponga el tema sobre las casas, sobre las mesas, que pueda ser naturalizado, no banalizado. Sí. Así que bueno, y también feliz por este espacio de conversar con vos. No, mirá, bueno, acá tenemos la novedad. Ahora está en la Feria del Libro, mientras está grabando esto está en la Feria del Libro, que también es una victoria para la literatura cristiana. Sí. El hecho de que podamos no solamente hablar de estos temas, sino que también estén en la Feria del Libro, que tanta gente pase. Y la verdad que está funcionando muy bien. Qué bueno. Bueno, acá hablamos de sexualidad en familia. Bellísima la tapa, no sé si se puede decir. Esa tapa es increíble, ¿eh? Un saludo acá al autor de la tapa, Sí. que lo debe estar escuchando y sabe quién es. Pero bueno, ¿sabes qué? A mí me interesa mucho el título, ¿no? De Hablemos de sexualidad en familia. Es algo que yo lo vengo pensando porque es un título que nos invita a un diálogo, ¿no? O sea, nos invita a una charla, nos indica algo que normalmente no pasa. Y te quiero hacer una cita tuya, Dale. que dice: de la concepción de ambiente, la familia es el ambiente diseñado por Dios para reproducir a sus hijos, nutrirlos y hacerlos madurar con un solo propósito: manifestarse Él mismo a través de nosotros. A mí me parece una cita súper interesante como para plantear una base de ambiente, de diálogo, y es un diálogo personal, un diálogo familiar, un diálogo también de iglesia. Y mi pregunta es: ¿por qué crees primero que es necesario hablar estos temas que no estamos hablando? Mira, te puedo responder que la sexualidad ha tenido y sigue teniendo enemigos, y uno de ellos es la ausencia de información. Claro. Otro enemigo son los errores en la información. Otro gran enemigo son los mitos y los tabúes. Y lamentablemente también el legalismo, o sea, todo lo que le decimos decir a Dios sobre la sexualidad que Dios no está diciendo, también ha sido un enemigo de la sexualidad. Y obviamente que necesitamos, para poder hablar de sexualidad en familia, entender la complejidad del tema. Y que no es simplemente algo reduccionista, o hablar de la genitalidad o del acto sexual, que eso por ahí las personas son las que más empiezan como a titubear, que no saben cómo decirlo, etcétera, etcétera. Y es tan amplia y tan bella la sexualidad, porque realmente es un diseño de Dios y es perfecto, es un diseño de Dios en donde las partes se encajan perfectamente, y no solo desde lo anatómico, sino desde en el espíritu, en el alma. Entonces, que estos temas puedan ser abordados desde la familia, en donde es una semilla que el Señor nos dio, es un ambiente, es un jardín, ¿no? Yo Claro. pienso que la familia es un jardín, ¿no? Que mamá y papá. Después aparecen las semillas y van apareciendo los frutos. Y vos ese fruto lo tenés que cuidar, vos ese fruto le tenés que darle los nutrientes que necesitan. Y la sexualidad es parte inherente del ser humano. Entonces, habilitarnos los espacios para poder acompañar algo que se va a dar de todas maneras. El desarrollo sexual se va a dar de todas formas, ¿no? Entonces, que las personas, que los papás, que las familias, porque me gusta también ampliarlo a las familias, ¿no? Que los abuelos sepan de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad, que los tíos, que cuando estamos criando medio juntos con los primos, que también estemos en el mismo mood, ¿no? Hablando en la misma frecuencia. Creo que eso habilita en este tiempo, Seba, porque estamos hablando de tiempos horribles, de tiempos feos, oscuros, en donde la sexualidad se emancipó del ser humano. O sea, la plenitud sexual es como que es otra cosa que la persona. Como que si alguien pudiera tener una vida sexual separada de su identidad o de quién es. Entonces necesitamos traerla a este ambiente. Y sobre todo porque es diseño de Dios. Esto no es una idea evolutiva o una idea integral. Es un diseño integral, y justamente es para la preservación de las generaciones, es para la preservación de los genes eternos, que es una frase que también me gusta. Y qué mejor que nosotros estemos, ya estamos un poco atrasados en algunas cosas, pero como aventajándonos ahora, ¿no? Como tratando de adelantar y redimir los tiempos que hemos perdido porque nos hemos distraído, y esto tengo que decirlo con dolor, en temas que la verdad que nos hacen perder el tiempo. Y estos temas, otras voces primeriaron, fueron, establecieron, y tenemos niños y adolescentes muy confundidos al respecto.
Y padres muy confundidos al respecto, ¿no? Si es pertinente, si no, si es bueno o malo. Así que no sé si respondí tu pregunta, pero es el ambiente para hablar sobre sexualidad. Mira, ahí disparaste muchas cosas que me interesa hablar, que capaz, a mí me gustaría que capaz más adelante me recuerdes, y quiero que aclares la frase, que desarrolles o edifiques genes eternos, porque también me parece algo muy profundo y muy interesante de poder verlo. Pero quiero empezar por el principio. ¿Cómo alguien puede empezar a hablar algo que no se habla? ¿No? O sea, ¿cómo se rompe esa primer barrera? Sí, perfecto. Porque es algo que capaz nosotros pudimos ir hablando fuera de cámara y en todo el desarrollo del libro, pero claramente es años de silencio. Y que también por algo alguna de las dos partes nunca rompe ese silencio. ¿Cómo podemos dar ese primer paso? Mira, algo que me parece que transmite coherencia, y algo que nos sucede cuando damos talleres, por ejemplo, sobre educación sexual infantil, que las personas te terminan diciendo, me hice un viaje a mi historia sexual, pero impresionante. O sea, empezaron a conectar con sus primeras vivencias de afecto, con sus primeras vivencias del modelo, de mamá y papá, de si fueron aceptados, no aceptados, cómo conectaron con cuando el cuerpo cambia, porque damos por hecho de que el cuerpo del puber le cambia, el chico está contento y hay veces no están contentos. Entonces, primero, creo que antes de poder empezar a hablar de un tema, necesitamos reconocer qué nos pasó a nosotros con ese tema. Yo en el libro hablo de que muchas veces si hemos sido abusados sexualmente, ese tema lo vamos a, si no lo tenemos registrado como un hecho traumático, como algo que marca una dirección, nosotros vamos a educar tal vez desde el temor, tal vez desde una sobreprotección o viendo a abusadores por todos lados. Entonces creo que el origen para poder hablar de sexualidad en la casa es que los adultos podamos revisar nuestra propia sexualidad y registrar nuestras ausencias, nuestros errores, nuestros mitos, nuestros ismos, ¿no? Cuando le hemos dado demasiada importancia a algunas cosas, y de aquellas que las guardamos, que todos tenemos, ese lugar, ese cuarto oscuro, que si lo podemos cerrar con llave y que nadie los vea, y animarnos a entrar y ver. Yo creo que desde ese lugar, porque cuando somos papás o cuando somos mamás, no tenemos mucho tiempo para hacer ese descubrimiento, es como que lo vamos haciendo en paralelo. Entonces empezamos a decir, yo estoy haciendo esto porque estoy viendo la necesidad de mi hijo o porque yo no lo tuve, y como yo no lo tuve en mi infancia, yo hablo de eso en el libro, ¿no? La paternidad autorreferencial es injusta. Porque tu hijo no tiene los padres que vos tuviste. Si vos ya estás viendo una necesidad, quiere decir que vos ya estás rompiendo eso. Entonces, hablar de sexualidad primero es una invitación a un recorrido personal. A ver qué fue pasando en todas las dimensiones de mi sexualidad, ¿no? Porque algunos dicen, no, bueno, porque yo en mi época recién a los 12 años supe. Bueno, en tu época. Hoy a los 12 años los pibes tienen muchísima información. Que no quiere decir que tengan la buena, ¿eh? No, pero tienen una sobreinformación. Tienen sobreinformación que genera muchísima ansiedad y mucha angustia también. Entonces, cuando hay algo que genera ansiedad y angustia, nosotros vamos a ir a los mecanismos de recompensa para salirnos de ese lugar. Imagínate, ¿cuáles son? El porno, amistades, el consumo, salirse de eje, etcétera, etcétera. Entonces, y no quiero ser lúgubre con eso, no quiero ser pesimista con eso, sino quiero invitar a que podamos mirar nuestro propio desarrollo sexual. Si hay algo que todavía nos hace ruido, un tema que me cuesta hablar, ¿por qué me cuesta decir masturbación? ¿Por qué me cuesta decir genital? ¿Por qué me cuesta abrazar? Porque vos decís, ¿el abrazo es sexualidad? Claro que sí, porque en el abrazo nosotros nos sentimos, en el abrazo nosotros decodificamos cosas, nos transmitimos cosas que el cerebro va a linkearlo con alguna información. Claro. Si no hemos sido tocados, si hemos sido más bien reprimidos o censurados, tendemos a replicar o hacerle el polo opuesto, ¿no? Como a mí en mi casa no me dejaban, yo entonces a mi hijo... No, momento. La paternidad y la maternidad es una actividad artesanal. Yo tengo que poder visualizar a ese ser y ver su necesidad. De hecho, si tenés 2 o 3 hijos, es artesanal. Son 3 universos diferentes. Sí, yo tengo 3 universos diferentes, claro, ¿no? Con algunos los tuve que proponer el tema, otros decir, bueno, basta, pará, dejar de preguntarme, porque consumo lo que vendo, sinceramente, y hemos procurado como familia
naturalizar, pero no desde lo banal, sino desde lo científico, y también habilitarnos a no estar de acuerdo, regular la información. Uno tiene que aprender a si es pertinente, si no es pertinente, las palabras necesarias, pero todo eso nace, sinceramente te digo, si vos hiciste un recorrido personal de qué te pasa a vos con la sexualidad. Si vos crees que en el acto sexual Dios te está mirando a ver si estás haciendo bien, claro, estás haciendo mal. Yo hay cosas que no entiendo que suceden y se predican, claro, ¿no? ¿Viste? Como Dios tiene muchas cosas más importantes que hacer que estar mirándote en ese momento, que creo para un espacio de intimidad. Entonces creo que también revisar lo religioso que hay en nosotros y ver la sexualidad como un camino que es de toda la vida. Y la educación sexual también es para toda la vida. Sí es cierto que la infancia es muy cortita. Claro. O sea, nosotros tenemos a nuestros hijos, no sé, para nosotros puros, 7, 8 años te quiero decir. O sea, ya después entramos a competir con los pares, con los influencers, con los líderes. Entonces, darlo todo en ese momento. Entonces, un viaje personal sobre nuestra propia sexualidad es un buen lugar de comienzo. Y después ir por las cosas concretas, las partes del cuerpo. O sea, no tendría que ser tan problemático, porque como es un desarrollo natural, las preguntas van a ir siendo naturales, los conceptos tienen que ser técnicos, obviamente, y como les decía hace un ratito a los chicos, despojados de erotismo. Nosotros no tenemos que pensar que vamos a estar hablándole a un niño y el niño va a estar siendo excitado sexualmente. Eso nos pasa a nosotros los adultos, claro. Al niño no. Eso va a ocurrir, pero más adelante. A mí me interesa mucho el hecho de no tener una paternidad autorreferencial, ¿no? Que sobrepasa, o lo que le falta siempre está ajustado a lo que me faltó o lo que me sobró. Eso es súper interesante porque cada cual tiene una vida por formarse que va a ser totalmente independiente a la tuya. Solamente lo que cambia es el acompañamiento que le estás dando. Y hay una frase que decís, que también te voy a citar, que decís: saber si sentirse amado y aceptado es una necesidad legítima de los niños. No es un invento o un pedido descabellado. Si éstas no se sacian en el hogar, el individuo buscará suplirlas durante toda la vida, o quizás comenzará a enlazarlas con una búsqueda de otras satisfacciones. Y es lo que vos como terminaste recién, ¿no? De repente después de los 8 o 9 años empieza la competencia, y si eso no se pudo saciar, se empieza a buscar. No, bueno, como los adultos también seguimos saciando. Hay un ejemplo que a mí me gustó mucho dar muchas veces, que lo escuché y lo leí en muchos libros, del famoso olor a pan, ¿no? De una persona que entra a una casa y siente olor a pan y abre una puerta y no hay. Abre otra puerta y no era ahí, pero el olor cada vez era más fuerte, y abriendo 10, 15 puertas, de repente abre una puerta y ve el pan ahí, ¿no? Y bueno, Jesús dijo: yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. Y habla de que el mundo siente olor a pan constantemente, está movido por sus emociones, pero que cada puerta que vos vas abriendo que no es Cristo va generando ataduras, crisis, dolores, llantos, cargas. Y hay veces que si nosotros no somos direccionales a esta vida tan céntrica y tan integral, los hacemos abrir puertas innecesarias. Vos empezás a tocar temas acerca de estas puertas que se abren, que a veces que no son las correctas, y hablás temas como el grooming, hablás temas como el abuso, cosas que son cosas que tampoco estamos hablando. Y déjame decirte algo, porque me parece eso es como nodal, esto de que es una necesidad legítima. Cuando algo es legítimo es que alguien después lo puede ir a reclamar. Entonces, cuando yo voy a ir a reclamar y no se da, porque amar es un concepto súper, o sea, lo tenemos descrito en 1 Corintios 13 y sabemos que es una persona. Exacto. Pero después tenemos que se nos tiene que notar, ¿no? Es como es amar a tu hijo de esa manera, ¿no? Como es amar las generaciones, porque yo ya no tengo niños chiquitos, y esto lo que estoy haciendo es porque amo las generaciones que siguen, ¿no? Claro. Y hay una necesidad legítima, como vos decís, que después, si vos no las saciaste correctamente, hay pero un abanico de cosas que te van a presentar, incluso una persona, incluso un líder de una iglesia, incluso un pastor, o sea, cosas que vos decís que podrían no ser nocivas si se quiere,
Pero esa necesidad solo se sacia sabiéndote amado por tu papá. Y nosotros, por papá Dios, ¿no? Pero nosotros somos los primeros representantes. Nosotros somos quienes les contamos a nuestros hijos sobre lo que es ser amado por un padre. Y si eso estuvo dificultado, ¿y cómo llegamos al amor del padre? Voy a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la sexualidad? Todo tiene que ver con la sexualidad, porque después vamos a buscar una pareja, vamos a buscar un grupo de amigos o un grupo de pares que sacie eso. Y déjame decirte que es peor cuando es con una pareja, porque le vas a empezar a reclamar cosas y tu pareja te va a decir, pero eso me suena que se lo tenés que pedir a tu mamá o a tu papá, no a mí, ¿no? Y es porque no está saciado, ¿no? Y creo que cuando tenemos la conciencia de la responsabilidad, pero desde un lugar positivo, yo lo veo como, qué hermoso, puedo hacer que esta persona se sacie y que después el pasaje al amor del Padre no sea tan dificultoso o tan metido con cosas en la cabeza y con humanismo o con... como todas las puertas que vos dijiste, que me pareció buenísimo, ¿no? Al pan llegamos, pero qué lindo sería que el camino sea... Simplificar el camino. Claro, simplifiquémosle el camino a los chicos, exactamente. Yo a veces creo que es independientemente que la vida ocurre, ¿no? Hay peligros en los cuales vos nunca vas a poder evitarle a tus hijos porque es lo que la vida, o sea, no sé... va a haber amigos que se van a enfermar, va a haber accidentes o enfermedades o accidentes o traiciones, amarguras de la vida misma que ocurren. Pero yo creo que cuando el padre puede expresar ese blindaje que existe en Cristo del entristecido más siempre gozoso, que puede empezar a vivir algo por encima de la corteza humana que es algo más superficial. Sí. ¿No? Y hay algo más profundo, que es el amor, ¿viste? Y a mí me pasa que yo, no me olvido más, yo te lo conté a vos en una de las reuniones, yo cuando tenía 6, 7 años, en primero, segundo grado, yo era un año más chico en primaria que todos mis compañeros. Y entonces yo era en primer grado, yo era un chico de 5 años. Claro, un niño. Y yo me acuerdo de chicos grandes. No me acuerdo qué situación había pasado. Yo me enojé y fui y le metí una patada, ¿viste? Y claro, yo era un hijo de pastor, cristiano, llamaba a Dios. No correspondía. No correspondía. Y me agarró una carga, y yo me acuerdo la culpa que me agarró. Y yo llegué a mi casa y dije, se lo tengo que ir a contar a mi papá. Y fui y se lo conté. Y yo me acuerdo, es el día de hoy. Cumplí 30 años hace un par de semanas. Y pasó muchas cosas en mi vida, desde esa patada hasta esta conversación que estamos teniendo. Y es el día de hoy que me acuerdo que mi papá me preguntó cómo me sentía, por qué había hecho eso, y que Dios me amaba igual. Y me acuerdo de ese abrazo, me acuerdo de orar juntos, pidiéndole perdón a Dios por mi reacción violenta. Y nunca más en mi vida tuve un problema de decir, yo sé que en mi casa... Lo puedo ir a contar. Lo puedo ir a contar. Entonces, a veces no somos conscientes de cómo marca... Tal cual. A través de las décadas, de todas las responsabilidades, ¿no? Y vuelvo al punto del grooming o del abuso, porque esto también es algo que me interesaría que des, aunque sea una introducción, un prólogo de luz. Sí. Porque hablaste de la paternidad y la maternidad autorreferencial, y nombraste de padres que sufrieron abuso, que violaciones, acosos. ¿Cómo hoy en día nosotros podemos identificar que el niño está pasando por eso? Bien, mira, para eso vuelvo al concepto de sexualidad. Como una de las dimensiones de la sexualidad es la dimensión social, nosotros no debemos desconocer que la perversión, porque son prácticas perversas, el abuso, el grooming, el bullying, el ciberacoso, bueno, etcétera, etcétera, también se ha ido ayornando con lo social. Claro. Entonces, no se trata hoy ciertos temas como se trataban en otro tiempo. De hecho, el grooming, creo que la ley de grooming salió dictaminada en el 2017, o sea, estamos hablando de poquitos años atrás. Y volvemos al lugar seguro. Cuando nosotros tenemos un lugar seguro a donde correr, si algo nos sucede,
nosotros vamos a poder reparar. Claro. Porque también es cierto que pensar y tener la ilusión de que, viste, vamos a hacer las cosas todas bien o nos van a salir todas las cosas bien, no. En tu casa puede pasar un abuso sexual, puede haber grooming, puede haber alguien, un hijo con una confusión en su identidad sexual. Eso nos puede pasar. El asunto es qué vamos a hacer luego. Y créeme, y bueno, creo que tu historia lo afirma, que de mucho va a depender del vínculo que se estableció. Mucho va a depender de eso, porque esa va a ser su primer defensa. Porque que alguien sea abusado sexualmente es una probabilidad. Las estadísticas son 7 de cada 10 mujeres, tremendo. 6 de cada 10 varones. O sea, hacemos un sondeo en la sala y capaz que haya más de uno. Entonces creo que lo que nosotros sí necesitamos saber es que debemos reforzar la identidad del niño, debemos enseñarles, pero también estar preparados para reparar. Y el grooming, que es un acoso sexual, que es un abuso sexual nada más que de índole tecnológica, no tiene un modus operandi tan de acicalamiento como tiene el abuso sexual, ¿no? El abuso sexual ese que va como el depredador, claro, sí. Como que lo va preparando la víctima, si bien puede ser con perfiles falsos en las redes. Ahí es donde yo me pregunto qué hace un niño de 9 años, 10 años teniendo un Instagram o un TikTok. Bueno, no es la edad, no conviene, lo siento si parecemos dinosaurios, pero si vos prefiero que parezcamos dinosaurios y preservar de algo que de verdad arrasa con la cabeza de una persona, ¿no? Entonces nosotros necesitamos saber cuáles son esas puertas que se pueden abrir. Y a veces el grooming es, sé dónde estás, sé quién es tu mamá y si no te sacas una foto la voy a ir a matar. Obviamente que son amenazas que no van a suceder y el niño o el puber o el adolescente en su desesperación, se saca una foto y eso en internet sale miles de dólares. Sí, sí, da igual. No, después se desaparece el personaje y todo eso, pero no importa con eso porque tendrá su merecido en algún momento. Hay un punto ahí que vos nos habías contado una vez y yo me quedé pensando y hablé busqué y dicen que también el grooming, esto para todos los padres también que están escuchando, es como un principio también de la trata de menores, porque empiezan a manipularlo diciéndole, bueno, ahora mandame este video porque si no tus padres se enteran, o ahora en vez de ir a la escuela me esperás en tal esquina, y ahí es donde lo secuestran. Sí, sí, sí. Tenés el que lo está haciendo porque es un pedófilo, o sea, porque se excita con un menor, y tenés a alguien que es un elemento necesario para la divulgación de imágenes de niños, para el consumo de pornografía infantil, consumo que es delito. Es delito, tal cual. Eso es un delito, ¿no? Entonces creo que si nosotros volvemos al lugar seguro, que le puede pasar a un niño, sí, yo tengo muchos casos que ha sucedido, pero casos que después el niño dijo, mamá o papá, me pasó esto, tuve que hacer esto. Eso es buenísimo, y no que el padre lo rete, ¿qué estás haciendo? O sea, después corregimos. En ese momento necesitamos un acto efectivo porque ya ese primer encuentro con ese momento puede ir por un camino de sanidad o entorpecerlo. O generar culpa o, bueno, profundizar el dolor, exactamente, ¿no? Por eso creo que conocer que socialmente, por eso la sexualidad en su dimensión social tiene un movimiento necesario para que la oscuridad siga avanzando en la oscuridad, y nosotros necesitamos tener luz, y tener luz es tener conocimiento de que esto sucede y que cuando sucede, se va porque lamentablemente esto sucede, bueno, ¿qué tengo que hacer? La mayoría de las personas no saben que, por ejemplo, si vos te haces pasar por el niño, contaminaste la escena, que si vos vas y te no sé, arreglas el encuentro y lo reventas a piña, vas preso vos. O sea, nosotros necesitamos informarnos, necesitamos que nuestros hijos sepan que ellos han sido víctimas de un delito, ¿no? Más allá de que después podemos ver por qué te sacaste la foto, si tuviste miedo, si te dio curiosidad, después hay tiempo para eso, pero los actos efectivos son necesarios para la reparación. Tremendo, porque mira, una de las frases que a mí me habían impactado en las primeras encuentros que tuvimos, vos dijiste una frase que es, debemos recuperar un terreno que le cedimos al enemigo. Una vez Chris Méndez, pastor de Hillsong acá en Buenos Aires, dijo, si la iglesia no educa, lo va a educar la pornografía o lo va a educar la cultura. ¿Por qué crees que la iglesia metió este tema bajo la alfombra tantos años? Mira, creo que la respuesta es que ahí vamos de la dimensión cultural de la sexualidad. Hemos creído en el asistencialismo, hemos tercerizado cosas. Tremendo.
Hoy parece que es más importante, no sé, desarrollar tu carrera profesional, y no tengo nada contra eso, pero si vos hiciste en tu proyecto de vida un hijo, me parece que la coherencia es dedicarte a ese fruto. O sea, si plantaste un limonero, fíjate que van a venir ciertos bichos. O sea, si no, no plantes un limonero, ¿no? Parezco media dura con eso, pero yo a veces digo, sí, no sé si todos tendrían que ser padres o madres, porque después suceden estas cosas. Y culturalmente, es lo que sucede. O sea, a veces se tiene un hijo porque en el guión está, bueno, primero te fuiste de novio, te casaste, ahora te toca tener un hijo, y no asumimos la responsabilidad de lo que es tener un hijo, ¿no? Entonces creo que, no me acuerdo bien tu pregunta para dónde iba, pero creo que somos negacionistas de que esas cosas también están, y son sobre las cuales nosotros tenemos que batallar también. Porque, bueno, a mí me interesó mucho el punto de tercerizar. Eso, ahí las está. Cosas. Ese punto es vital. Bueno, pero eso es la política que nos atraviesa. O sea, hoy, viste, es más fácil pedir un bolsón, pedir un subsidio, que hacerse cargo. O sea, nosotros, aún la enseñanza académica, por decirlo de alguna manera, está bien, está el profesor que le enseña lengua, matemática, lo que sea, pero vos tenés que acompañar ese proceso también. Tenés que saber cuáles son sus inteligencias. Los padres no tienen ni idea hasta que un día el pibe te dice, mirá, me saqué 10 en matemática, che, mirá, es bueno en matemática. Entonces hay un psicólogo que dice, en vez de ponerle maestro particular en lengua porque no le va bien, mandarlos a olimpiadas de matemática, o sea, hacerle crecer eso. Pero hay padres que desconocen las características personales, dónde van sus angustias, entonces los mandan al psicólogo. Yo por ahí me tiro contra la profesión, pero cuando me vienen psicólogo infantil, ¿por qué un niño tiene que ir a un psicólogo? ¿Me entendés? Claro, sí, no lo entiendo a eso. Distinto es, voy a corregir esto para que ningún colega se me tire en contra, pero distinto es cuando es para una intervención muy puntual porque algo le ha pasado al niño y realmente tenemos las herramientas de poder desarticular o observar algunas cosas. Pero es la casa. O sea, que vaya a la casa. O sea, someter a los niños, ¿no? Entonces, el niño hace dieta porque el niño está con obesidad. ¿Y cómo come la casa? Ay, el niño es sedentario. ¿Es sedentaria la casa? O sea, yo creo que ahí es donde nosotros, no sé, tenemos la fantasía que el chico va a hacer algo distinto de lo que nosotros estamos haciendo. Y después esto de tercerizar sucede todo el tiempo. Entonces te reclamo a vos como líder de joven que le enseñes la palabra. ¿Por qué no estás predicando los 10 mandamientos? Flaco, ¿por qué no se lo enseñamos en tu casa? Claro. O sea, ¿me entendés que tercerizamos, no sé, por tiempo? También no sé. Es como que la educación infantil a veces capaz que depende más de la escuela dominical que de lo que está pasando con los padres. Yo creo sí que la iglesia tendría que tomar un rol de responsabilidad sobre lo que es el abuso sexual, sobre lo que es la alimentación en todo esto, esta información a nivel edificación. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que se están dejando pasar que lo que estamos afectando es la imagen de la iglesia también. Tal cual. Aunque no es lo principal, porque lo que más importa son las víctimas en realidad. Es la gente que la está pasando mal, gente que fue literalmente invisibilizada, gente que fue hasta acusada. Silenciada. Pero después no solamente eso, sino que porque capaz son conocidos de los mandatos eclesiásticos, no pasa en todos lados, ¿no? Pero hay algo demoníaco que saca autoridad en la iglesia. O sea, no estamos tomando, a veces nosotros levantamos líderes por la urgencia de que está viniendo mucha gente, pero no estamos garantizando la naturaleza de esos líderes que después están criando adolescentes, preadolescentes, niños, van a campamentos, hacen un montón de cosas con hijos y todo lo que pasa en esos ambientes también. En esos ambientes. Entonces yo creo que el poder conversar como dice el libro, hablemos de sexualidad en familia, pero también hablemos de sexualidad en la iglesia, entre amigos, en la pareja, con los hijos. ¿Por qué? Porque genera también como si fuera una base, un punto cero, en el cual nosotros podemos empezar a identificar presuntas amenazas y presuntas víctimas. Tal cual. ¿No? Porque de repente es algo que se está hablando y es algo que está en el ojo, es algo que está latente, y es una pena que como iglesia lo hayamos, porque me incluyo, soy parte de la iglesia. Sí, sí, yo también. Lo hayamos metido abajo de la alfombra o lo hayamos puesto como algo
inferior a otras temáticas. Sí, o en algún sentido es la más castigada, porque los pecados sexuales son los que históricamente se han expuesto. El pecado sexual del que peca en algunas áreas, ¿no? Claro. Porque en otros, como dijiste, hemos sido muy cómplices y recuerdo de años de orar por personas que han sido abusadas, pero nunca jamás en mi vida darme cuenta que también podía hacer algo más, que era acompañar a esa persona a hacer una denuncia o sacar a un niño de una casa porque el agresor estaba ahí, o algún líder o lo que sea. Y yo creo que lo que vos decís es súper interesante, porque en realidad lo que se daña es la imagen de Dios, porque la iglesia lo representa. Entonces, si podemos hacer del menos al más, ¿no? Que se abre en la casa, que dejemos de tercerizar los temas nodales e importantes. Seba, yo me he encontrado con familias que no saben si sus hijos se han entregado genuinamente al Señor y quieren que vos, no sé, les ayudes en su confusión sexual o en su confusión vocacional, y vos te das cuenta que no conocen lo más importante. O sea, nosotros nos reproducimos según nuestra especie, nosotros somos hijos de Dios, entonces deberíamos reproducir eso y no tener en claro eso. Es como decir, es un montón. O sea, yo lo podría hacer como psicóloga porque tengo las herramientas, pero me da pena que pasemos por alto algo tan importante, porque es desde esa comunión que el chico va a encontrar el pan. Es de esa comunión que va a dejar de abrir puertas extrañas o le va a abrir la puerta a quien no tiene que abrirle. Así que la invitación es que se hable en todos los estratos, ¿no? En todas las esferas. Eso sería vital. Y también Vital. En el libro hablas de un concepto que me gustaría que capaz también pueda ser una especie como de pasaje, porque me gusta la palabra, es un concepto de multidimensional. ¿A qué? ¿Puedes explicar un poquito qué significa eso? Sí, como vivimos en un mundo reduccionista, viste que la gente quiere el consejo express, claro, quiere la solución express, ya. Quiere que llame ya, sí, sí. etcétera, etcétera. A mí me pasó, ahora tengo un perro hace 3 días y la primera noche busqué en TikTok qué hacer si mi perro llora. Porque era la primera noche, ¿viste? Está bien. Y decía, ya. No, bueno, pero vivimos en una... Sí, seguimos a las personas que te dan 3 tips, para hacer. Claro, y vos decís... Y la sexualidad, lamentablemente, obviamente estoy tocando el micrófono, lamentablemente no es algo tan sencillo como para decirte, bueno, paso 1, haga tal cosa. Y la sexualidad tiene dimensiones. O sea, y la sexualidad es una parte, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, es la parte central del ser humano. A mí me pareció medio mucho que sea el centro, claro. Y pido disculpas a la organización. Sí que es un aspecto muy importante, pero no puede estar desligada de los valores, del amor, del espacio de la privacidad, bueno, etcétera, etcétera. Entonces nosotros cuando hablamos de la sexualidad multidimensional, quiere decir todos los atravesamientos que tiene. Entonces cuando nosotros conocemos por todas esas cuestiones que va pasando, ¿no? Que tiene que ver con lo biológico, porque nosotros, y este es el pasaje que a mí me gusta de Jeremías, ¿no? Que dice, antes que te formas en el cuerpo de tu madre te conocí, te di un nombre. O sea, Dios no está confundido que si te hizo hombre o mujer o para qué te hizo. Esa es una confusión después que sucede en este camino de andar abriendo puertas erradas, ¿no? Entonces nosotros necesitamos primero saber que nacimos en un lugar, que es en el pensamiento de Dios. Después fuimos puestos en un cuerpo. Entonces conocer las funciones, conocer cómo va a ir cambiando este cuerpo, esa es una dimensión. Después el aspecto religioso, el psicológico, que tiene que ver con el ser hombres o ser mujeres, pero también tiene que ver con las relaciones. ¿Cómo establezco vínculos? Si establezco vínculos ansiosos porque tengo miedo de perderte, si establezco vínculos de seguridad, o sea, el niño que va caminando y se cae y se da vuelta, pero porque sabe que papá está atrás. Tal cual. Esos son apegos muy buenos, o sea, son las personas que cuando son grandes saben que si se caen van a poder pedir ayuda y van a pedir buena ayuda, buen consejo. Después está la dimensión, bueno, para mí la espiritual la atraviesa todo, porque se me hace muy difícil dividirla, porque como somos creados por un ser espiritual, no dejamos el espíritu afuera cuando estamos teniendo esta charla, ¿no? Y después, bueno, la dimensión social, porque esto que decíamos recién, no somos las mismas sociedades, no son los mismos cerebros. O sea, ni siquiera eso, científicamente está comprobado que tenemos otra manera de procesar la información que de 10 años atrás. Y te diría que en cualquier momento ni 5 años por la velocidad de los cambios. Y después, bueno, están las culturas. En cada cultura representa la sexualidad más tabú, menos tabú, más
exóticas, con más reservas, bueno, etcétera, etcétera. Y después la dimensión religiosa, que está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una dimensión, porque también es la que va poniendo la moral, ¿sí? No estoy hablando de mi relación con Dios. Viste que religión es una palabra preciosa que quiere decir religar a Dios, ¿no? Pero no está hablando de eso, está hablando de las leyes, está hablando de lo que se prohíbe, sobre todo, y de lo que se habilita. Y nosotros también tenemos una religión que nos habita. Entonces nos vamos a permitir amar de una determinada manera, sentir de una determinada manera, y todo eso hace que la sexualidad no sea simplemente hablar de genitalidad, o sea, claro, es un absurdo, o sea, es injusto, esa es la palabra que me gusta utilizar, por eso es multidimensional, ¿no? Y todos los actores que la intervienen, perdón, ya te dejo hablar. Porque te iba a felicitar por la respuesta. No, porque aparte completa. me apasiona, porque encima la sexualidad necesita un otro para desarrollarse. Nosotros nacemos absolutamente en un estado de dependencia absoluta. Bueno, vos tenés un perrito de 40 días, pero ese perrito nació y capaz que a la hora caminó. Nosotros tardamos 1 año y los más vagos 1 año y medio. Claro, ¿no? sí, tal cual. Y necesitamos para eso un otro que nos enseñe. Lo mismo para hacer nuestras necesidades. Un día hay una mamá o un papá que observó que ya más o menos está en la edad, no a los 8, estamos hablando de 2 o 3 años, y entonces les enseñamos, siempre es asistido, siempre. Y sentirse amado también es una asistencia que viene de parte del otro. Entonces, mirá todas las cosas que tenemos para hablar de sexualidad en familia. Después podemos hacer un dibujito, este es un pene, esta es la vulva, pero viste que como que esa es la parte que más confusión nos trae y nos perdemos de las otras, que cuando las otras están sólidas, eso termina siendo en lenguaje técnico, nos podemos reír. Yo estoy trabajando con... Es que la palabra de ser reduccionista me parece que lo simplifica muy bien, y que somos hoy en día una cultura reduccionista. Sí. Es tremendo, y creemos que esa reducción de pasos nos genera ser simples, y en realidad nos está complejizando la manera de vivir. Tal cual. Yo he visto documentales de gente que hablaba de regalar todo lo que tienes en tu casa y quedarte con una silla y una mesa, porque la gente se siente libre. Claro. Porque te liberás de lo material. Pero nunca te vas a poder liberar de lo espiritual, de lo mental, de todas las dimensiones de todas que las sos. dimensiones. Entonces me parece a mí, porque es también, es como ponerte un ibuprofeno cuando lo que tenés es cáncer. Tal cual. O sea, te puede sacar el dolor de cabeza, pero no hay manera de poder sanar la verdadera enfermedad. Incluso, mira, también nos pasa, bueno, a mí me pasa en consultorio, ¿no? Es como que a la segunda sesión se supone que algo mágico tendría que suceder. Claro. No nos aguantamos los procesos. Tal cual. E incluso cuando intercedemos por algo, nos creemos con el derecho de que Dios al otro día te responda. Y a veces los silencios no los toleramos. La tolerancia a la frustración nace en la infancia. Y la tolerancia a la frustración también es una parte necesaria para la sexualidad. Porque cuando no es conveniente, cuando no es pertinente, cuando no es el momento de que tu sexualidad se active o se ponga en marcha, vas a necesitar frustrarte. Claro. Y eso también es aprender sobre sexualidad. Pasa que nosotros tenemos los conceptos como disgregados, pero nosotros somos un ser integral. Espíritu y alma y cuerpo, ¿viste? Cuando vos decís, ¿dónde corto? No podés cortar. No podés cortar. Entonces, si tenés un cerebro que está acostumbrado a la dopamina, ¿viste? Bebés de 9 meses mirando el dispositivo. Claro. A los 3 años, ¿qué vas a hacer? Porque ya antes decía que pensaba a los 15, ¿no? Pero yo digo, ¿qué vas a hacer con ese niño a los 3 años? Si a los 9 meses ya lo cautivó y el cerebro y el circuito de recompensa, bueno, no soy especialista en neurociencia, pero de lo que conozco y lo que produce el consumo de pornografía es eso. Y después el porno no tiene nada que ver con el acto sexual entre un hombre y una mujer. O sea, y ha sido y será y seguirá siendo el gran maestro de la sexualidad mientras nosotros callemos. Justo eso lo que acabas de decir era con la pregunta con la que quería cerrar. Te quería decir que no quería terminar esta conversación sin hablar de la pornografía, que es un monstruo acechando a los jóvenes de la iglesia de una manera tremenda. Si vos hoy en día buscas en YouTube las prédicas más vistas de los últimos 2 o 3 años, de los 10 más vistas, hay 6, 7 que son cómo ser libre de la pornografía. Pero normalmente es algo que no se entiende no solamente como un pecado sexual momentáneo, sino que tampoco se entiende, vos en el libro lo explicás muy bien, y invito a que la gente lo pueda leer de una manera con entendimiento, o sea, en el sentido de frenar
y poder releer y poder repensar lo que genera también en la vida física, no solamente espiritual, sino física, para tu vida, para tus pensamientos, para tu físico, y después para tu familia. Sí. A nivel tus decisiones, a nivel tu sexualidad con tu pareja, a nivel después, como uno, hablas de la dopamina, donde una persona se sacia mentalmente también, ¿no? Sí. Si podríamos cerrar un poco con todo, hablar un poco de este monstruo y lo que genera. Mira, solo ponerlo en otro contexto más amplio. Es un problema no solo de los jóvenes, es un problema ahora de la infancia y es un problema de los adultos. Porque al día de hoy hay adultos, y con adultos estoy diciendo hombres y mujeres, que consumen pornografía. Y el tema también, ¿no? Reduccionista. Volvemos al reduccionismo. Vamos a orar y seremos libres de la pornografía. Cuando algo se convierte en una adicción, hay que tratarla como una adicción. Y para que alguien caiga en la adicción de la pornografía, hay una necesidad emocional legítima, insatisfecha. Hay un trauma, hay una angustia, hay un vacío existencial. Entonces, nosotros mi esposo también es sexólogo, siempre hablamos de que el problema no es el consumo de pornografía, porque podemos estar en abstinencia, ¿no? Y hacer redes de oración, orar por mí para que yo durante 10 días, pero si nosotros no vamos a esa base, capaz que un día dejo de consumir pornografía, pero empiezo a tomar, empiezo a comer, o sea, porque no estamos tratando el tema de fondo. Ahora, en la pornografía propiamente dicha, es como vos decís, afecta el cuerpo. Hoy la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana la considera como uno de los factores que más propician la disfunción sexual en la sexualidad adulta. O sea, eso está comprobado científicamente. O sea, con cualquier disfunción, tanto en hombres como en mujeres, bajo deseo sexual, impotencia, bueno, no quiero meterme en ese tema. Por otro lado, empobrece la calidad de las relaciones, porque la persona empieza a opacarse, empieza a meterse en un mundo oscuro, empieza a necesitar cada vez más de esa realidad virtual que le genera claramente una satisfacción absolutamente momentánea, pero en la misma medida que produce satisfacción, produce angustia. Entonces es el mismo gancho que te hace volver a consumir. Cocaína, bueno. Tal cual. Sí, es lo mismo. Entonces, no seamos reduccionistas. Si alguien está batallando y luchando, y te vuelvo a decir, los niños por ahí podrían salir más rápido, pero si es una persona adulta de años de consumo, necesitamos ir a ¿qué pasó? ¿Qué está pasando con esta persona? Y si es un adolescente, bueno, obviamente que si hay un ámbito de confianza y de libertad y de confiabilidad que lo pueda decir. Pero muchas veces nos encontramos con padres que también están consumiendo pornografía. Entonces, un ciego a otro ciego, se complica ahí. Entonces, en algunos casos han sido bellísimos saber que el papá o la mamá se pone a laburar su propia adicción, y créeme que eso libera, ¿no? En muchos sentidos. Pero no sé si esa era tu pregunta, pero sí, es un mal, ya te digo, no juvenil, porque algunos jóvenes creen que cuando se casan eso no les va a pasar, no, eso es una fantasía, eso es un mito. Es un mito. Eso es un mito. Bueno, pero eso está bueno aclararlo, ¿no? Porque muchos piensan que, Y que no es solo de hombres, perdón, quiero decirte, porque tenemos el sesgo del género, hay muchas mujeres consumiendo pornografía también. Porque uno piensa que se sacia la necesidad que vos crees que la consumís por una necesidad sexual. Es otra, son dos cosas distintas. Y son diferentes las necesidades. Exacto. Y eso es un punto muy interesante. Es más, creo que se termina grabando porque terminás ocultando, porque empezás a ver que lo que vos te formaste como sexualidad después no lo puedes vivir. Nada. Nada que ver. Es otra realidad. Entonces viene la frustración, viene el enojo, vienen los reclamos, por los reclamos vienen las peleas, por las peleas pueden venir los divorcios, pueden venir los engaños. Sí, tal cual. Es muy fuerte. Mira, Judith, la verdad me quedaría hablando un montón de tiempo más. Yo también. Pero sé que es el comienzo de muchas charlas y de muchos diálogos, no solamente entre nosotros, sino de también mucha gente que va a estar leyendo tu libro, que lo voy a estar mostrando acá también, de vuelta. Mucha gente que va a estar leyendo tu libro, va a estar escuchando esta conversación. Creo y deseo que ser parte de ese diálogo, de esa reforma también en el entendimiento de la iglesia. Te traje un regalo, mira. Ah, bueno. 2 regalos. Buenísimo. Un libro que a mí me gusta mucho y lo pensé para vos. ¿Dónde está Dios cuando duele?
hablan mucho Philip de Yancey. Philip Yancey. Me imaginé que te iba a gustar. Sí, sí. No sé Autorazo. no sé si le pegué. Sí, le repegaste. Bueno, Muy bueno. Tiene muchos temas Me acerca de lo que encanta. estuvimos hablando hoy. Qué bueno, Tiene gracias. muchas historias, bueno, y todo el trabajo que él hizo trabajando también en sesiones con gente como Bono y cosas muy interesantes. Buenísimo. Y habla Muy de mucha buenísimo. gente atravesando el duelo. Ajá, ok. Y este de Abel Balestrieri, mirá, Con los ojos del espíritu, que también salió ahora Muy hace bueno. poco, y también fue un estreno en la Feria del Libro. Así que te regalo todos los buenísimo, libros. gracias. No, Soy lectora apasionada, casi Bueno, adicta a la llegaste al lectura. lugar correcto, entonces. Sí, así totalmente. que nada, Judith, Gracias. muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Siempre es Gracias. lindo verte. Bueno, y igualmente. nos vemos la próxima.